la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. Muy buenas tardes, esto es Informaciones Poder en Imágenes, aquí en compañía con la señora Michelle White y con el arzobispo anglicano del norte de América, Leonardo Marín Saavedra. Y vamos a estar conversando en la tarde de hoy sobre el tema que aconteció el día martes a la noche. En realidad aconteció el lunes a las 9 de la noche, hora de México, y fue un incendio que hubo en un centro de detención. Después vamos a hablar sobre este tema. Un centro de detención donde había 93 detenidos de origen guatemalteco y venezolanos, de los cuales 39 murieron en un incendio que fue provocado por la desesperación que tenía la gente que estaba ahí detenida, ya que se les había anunciado que iban a ser deportados esa misma noche a sus países de origen. Entonces, muy buenas tardes, Leonardo, muy buenas tardes, Michelle. Leonardo, buenas tardes. Tú has estado en frontera, tú has hecho trabajo de misionero en esas regiones. Cuéntanos qué es lo que has visto y qué es lo que sabes sobre estos temas. Bueno, los comentarios internacionales aquí en Canadá y en Estados Unidos y también de organizaciones de México es que estaban detenidos, presos en una cárcel casi que de alta seguridad porque estaban con candados y con rejas muy seguras y no los estaban tratando como inmigrantes o como migrantes, sino como delincuentes. Porque cuando una autoridad detiene a una persona entre rejas es porque está creyendo que es peligrosa la persona. O sea, los estaban tratando como ciudadanos peligrosos, terroristas, como personas indeseables. Y les estaban dando trato de delincuentes, es la palabra. Tanto así que los estaban despreciando y atropellando. Hay ciudadanos venezolanos, hay un colombiano, hay guatemaltecos y hay de otra nacionalidad. Y además están los heridos. De manera que eso nosotros ya habíamos denunciado a través de nuestro movimiento el trato o el maltrato que le estaban dando a los colombianos. Creo que ustedes recuerdan que nuestra organización giró una protesta cuando en la Ciudad de México, en la capital, habían atropellado a muchos colombianos y los habían devuelto y los habían tratado muy mal en las mismas condiciones que trataron a los migrantes allí en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. De manera que el trato era como si ellos fueran delincuentes. Adelante. Toda esta situación que de alguna forma ha sido provocada desde la época del gobierno de Trump, pasando por el gobierno de Biden, donde ha habido reuniones de ambas administraciones con el gobierno, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, se lograron algunos acuerdos. Ahora, estos acuerdos, ¿quién los monitorea? ¿Quién está a cargo de saber que las cosas se están cumpliendo a cabalidad? Porque entiendo que son acciones de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué espacio pueden tener las organizaciones de derechos humanos? ¿A qué espacio y qué atención les puede dar o importancia le puede dar el gobierno mexicano a estos acuerdos que ellos han tomado? Bueno, nosotros tenemos entendido que el gobierno mexicano recibe dinero para darles alimentación, alojamiento y mantenimiento a estos inmigrantes que están en México. De manera que creemos que las organizaciones que aportan el dinero, que no en su totalidad es el gobierno de México, sino que mucho de ese dinero llega de Estados Unidos,
y de varias organizaciones no lo están utilizando para el mantenimiento y para proteger a los migrantes. Habría que preguntar qué están haciendo con el dinero y qué organización está vigilando internacionalmente que esos acuerdos se cumplan. Y además falta coordinación dentro de México, porque cuando sucedió el hecho, las versiones que dio el presidente no estaban de acuerdo con los hechos históricos que habían sucedido en la realidad. Aun cuando creemos que el presidente de México actuó de buena fe, no hay coordinación entre el Estado federal, entre el Estado estatal y entre el Estado municipal, y parece que todo mundo hace su voluntad. Hay descoordinación y además la policía, los oficiales de migración y los celadores que prestan la seguridad, porque son simplemente celadores de una empresa privada, algunos creen que son gringos de hace 30 años, cuando los gringos trataban muy mal a los inmigrantes y a los migrantes. Hoy en día, usando el término de gringos, se han civilizado y han humanizado la migración y la inmigración. Y el trato que hoy en día le dan los gringos a los migrantes, me disculpan que use la palabra gringo, pero es la que conoce América Latina, el trato es humano, más civilizado, de mucho respeto. Cuando uno llega a inmigración, los oficiales de migración de Estados Unidos, de Canadá y de Inglaterra y de Europa son personas muy cordiales, muy amables, se han civilizado, están practicando lo que decía Pablo VI, la civilización del amor. Pero en México creo que les falta preparación tanto a los oficiales de migración como a este grupo de seguridad privada que contrata, porque son personas que no tienen la humanización ni en su mente ni en su corazón, y les falta preparación en el trato con las personas. Además, parece que hay una persecución y una discriminación, porque algunos de estos jóvenes tienen mejor belleza física que los cuidan, y vienen mujeres muy hermosas entre las migrantes. Entonces parece que hay una especie también de seducción un poco perversa, de que separan a las mujeres para poder entablar diálogo con las mujeres y abandonan a los hombres en otro recinto. Es decir, la migración no puede separar a la pareja, sea casada o no. La migración tiene que permitir que la pareja y la familia esté unida. Aquí es una muestra de abuso y de atropello a la familia, porque si estamos protegiendo la familia, entienda a la gente la familia el término que quieran o modernicen el término de familia, yo tengo que respetar a la pareja. No puedo separar a los varones de las mujeres. Cuando hay una separación, hay seducción, lo dice la psiquiatría y la psicología, no somos nosotros. Hay una especie de perversión para tratar o de abusar de los varones o de abusar de las mujeres. Habría que preguntar quiénes y qué clase de personas están cuidando en esas cárceles. Además, no deberían tener cárceles para los migrantes, deberían ser refugios seguros. Las cárceles son para los delincuentes, así sean de cuello blanco, no para las personas migrantes. Puede que en esos grupos, como dijo el Trump, puede que Trump tenga razón, puede que en esos grupos vengan delincuentes, pero no tenemos una lupa para saber quién es del grupo es delincuente y quién es no. Pero hay que respetar a la pareja. Si un delincuente o un no delincuente viene con una mujer, con su pareja, hay que respetársela. Y si trae hijos, no pueden separar a los varones de las mujeres. ¿Cómo es eso que separan a las mujeres de los varones? ¿Qué significa eso? El gobierno mexicano le tiene que explicar a la opinión pública por qué separan a los varones de las mujeres. Si estamos defendiendo la familia y estamos civilizados en una época, no sé si Miguel, bueno, nuestra amiga está muy joven, pero no sabemos si usted, cuando estudiamos en la adolescencia, solamente estudiábamos varones y las mujeres nos las separaban. Pero eso era hace mucho tiempo.
En este momento hemos entendido que la pareja, sea casada o no sea casada, es pareja y hay que respetar a la pareja. Si un varón viene con una mujer o un varón viene con un amigo o una mujer viene con una amiga, hay que dejarlos en el mismo grupo. No se pueden separar. De manera que aquí hay un atropello muy grave y hay que investigar a estos representantes, tanto de migración como de seguridad, por qué tienen esa estrategia de separar a las personas por el sexo, porque no es una prisión. Adelante. Aquí la situación es similar. Adelante, Michelle. No, precisamente esa era mi pregunta, que nosotros pensamos que son albergues, los conocemos como albergues, como un lugar que se les brinda a las personas que están en tránsito para quedarse. Nosotros no teníamos ese entendido de que era una prisión. Entonces, ese era uno de los puntos que me gustaría que nos compartieras tu opinión. Y también el tema de esta complicidad del gobierno norteamericano con el mexicano, que no es muy abierta a lo mejor, pero que yo siento que el gobierno mexicano está siguiendo las mismas prácticas que hay aquí en los Estados Unidos en los centros de detención. Que es exactamente esa, de separar hombres de mujeres, de niños. Recordamos que hace un par de años atrás teníamos 6.000 niños perdidos físicamente aquí en Estados Unidos con la cuestión de migración, donde se habían sido separados los padres de los niños, de las madres, pero por otro lado nosotros también tenemos otro fenómeno aquí, que es la que en determinados momentos políticos se ha enviado a los niños solos sin acompañamiento hacia la frontera. Entonces, sí es un problema de separación de familias de todas maneras, ¿no? O sea, tanto de las mujeres, de los hombres como de los niños, ¿no? Sí, yo me refería más al tema de, para nosotros yo pensaba que eran albergues, que son lugares donde se podían quedar en tránsito estas personas, y obviamente ya nos estamos dando cuenta que son prisiones, que esa es la modalidad que se está usando, que no es clara públicamente. Ahí Leonardo estuvo con Solalinde, que es un sacerdote. El padre Solalinde. Y que él sí estaba manejando albergues, porque de ahí viene la confusión. Nosotros históricamente reconocemos albergues como los lugares donde la gente va a descansar, a comer algo y a seguir camino. Por Y supuesto. eso es lo que nosotros habíamos visto vía Leonardo con este padre Solalinde. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo funcionan estos albergues que son civiles y que no están en manos de la policía? Bueno, en noviembre y diciembre del 2018, cuando las caravanas migrantes, casualmente varias organizaciones patrocinaron mi viaje a México, yo visité varios albergues. Pudiera decir que no son hoteles, pero esos albergues estaban en manos de los civiles y de los representantes de varias iglesias, tanto católica como de otras denominaciones, romana como de otras denominaciones. Pero eran albergues civiles de las organizaciones civiles que trabajan por los migrantes y por los inmigrantes. Hay que saber que migrante es el que regresa al país, inmigrante es el que sale de su país originario. O sea, la mayoría de los que pasan por México son inmigrantes. Entonces, estos albergues en México, hay algunos muy bien dotados, pero lo que sí vi es que las personas que trabajan con estos inmigrantes son personas que tratan muy bien al inmigrante. Le dan alojamiento, le dan comida, tienen su baño diario, tienen baños, tienen duchas, tienen camas, tienen habitaciones, y algunos están separados por género cuando no son familia. Encontré varios albergues en donde le dan albergue a la familia completa, o sea, no hay separación, pero hay albergues para personas, para mujeres, para varones cuando vienen solos en ese caminar, pero está en manos de los civiles. Es decir, es como un hotel,
no con la característica de un hotel de 4 o 5 estrellas, pero sí es una especie de hotel familiar de acogida donde los migrantes duermen, se alimentan, se asean y permanecen ahí mientras se les soluciona la situación migratoria. Entiendo que a estos albergues el gobierno mexicano los surte económicamente y varias organizaciones internacionales aportan, incluyendo organizaciones de la Iglesia Romana y organizaciones internacionales civiles, para que estos albergues se mantengan, pero no todo el dinero llega o sale de las arcas del gobierno de México. Adelante. Leonardo, tú tienes experiencia con el gobierno de Canadá. ¿Ha habido alguna declaración del gobierno canadiense frente a esta situación? Bueno, el hecho nos tomó a todos por sorpresa y en este momento hay muchos problemas en Canadá con la parte migratoria porque vinieron muchos mexicanos a Canadá y se pasaron ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, las fronteras entre Canadá y Estados Unidos, hay muchísima gente entrando y saliendo. Creo que el gobierno canadiense la semana pasada cerró la frontera porque era una lluvia de inmigrantes que llegaban a Canadá y querían pasarse a Estados Unidos y de hecho se pasaron muchísimos. Entonces creo que el gobierno canadiense no ha tenido tiempo porque también ya usted sabe que estamos en un conflicto bélico internacional y lo de México fue algo, es decir, todavía no hemos podido aterrizar, estamos anonadados con la situación de México porque teníamos entendido que los mexicanos, y de hecho creemos que los mexicanos son hospitalarios y no entendemos cómo en los últimos 2 años han atropellado, sobre todo después de la pandemia, están atropellando a los inmigrantes, después del gobierno de Trump. Antes de Trump, nosotros no escuchamos estos atropellos. No sé si la influencia del expresidente Donald Trump tuvo cierta captación en las personas de México, pero creo que hay error y el gobierno canadiense no creo que vaya a tener, porque no se afectó de cierta manera. O sea, lamentablemente los gobiernos actúan cuando se les afectan sus intereses. Es una realidad. Claro. Y nosotros es porque de cierta manera nos interesa es la persona humana. Entonces, cualquier hecho que lesione la persona humana, nosotros salimos a la defensa y nos molesta y también nos agrada cuando la hospitalidad se cierne sobre la gente un 100% positiva. Exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. ¿Qué dice el exhorto que nos proponen? Que el gobierno haga la chamba, que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención. ¿A qué chingados no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? ¿Esto es lo que están proponiendo? Nosotros no vamos a proteger a nadie, ni a hacer tapadera de ningún funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? No somos iguales. La guardería ABC sigue impune, hoy sigue impune.
Ayotzinapa sigue impune. Hoy, esta tragedia de Ciudad Juárez no quedará impune. Tengo la certeza de que el gobierno de México responderá. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cumple con lo que en el ámbito de sus competencias tiene que hacer. ¿Por qué? Y lo voy a decir. Que los decretos, si bien hubo un decreto en 2019, hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre del 2022, donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país. Lo mismo al Instituto Nacional de Migración. Y sí les quiero decir algo. No nos vamos a lavar las manos porque eso es mezquindad. Pues es una situación sumamente complicada. ¿Hay alguna negociación que se esté empujando para llegar a algún acuerdo o poner alguna legislación para proteger a las personas? Porque no puede estar sucediendo esto y la idea es prevenir cualquier incidente futuro. No queremos que vuelva a suceder, por supuesto. A mí me parece que la sociedad civil de México, la población mexicana, los ciudadanos de México y las ciudadanas de México, y sobre todo los que trabajan con inmigración y migración, y todas las organizaciones que participan de este engranaje que nos compromete a todos, deberían crear una estrategia de cuidar a los migrantes en el trato que le dan tanto en México, en Estados Unidos como en Canadá. Creo yo que nos estamos demorando en unificar criterios y trabajar unidos para cuidar al migrante y al inmigrante. Es decir, que para nosotros la persona que migra, la persona que inmigra, tiene que ser un ciudadano de mucho cuidado y de mucha atención, y tenemos que como crear una estrategia de cómo proteger al inmigrante y después que el gobierno de estos 3 países la hagan ley, pero que también los países de donde salen los migrantes y los inmigrantes tengan una lista de quienes salen de sus fronteras, porque no hay control y fíjese que todavía hay algunos que no son identificados. ¿Qué quiere decir? Que pasaron por Guatemala, pasaron por todos los países de Centroamérica, algunos pasaron por Panamá y no hay una lista de quienes entraron ilegalmente a México y quienes están ilegalmente, o bueno, no digamos ilegal porque es que de cierta manera la tierra no tenía fronteras, pero ya llamemos que entraron en forma irregular y no se presentaron a la autoridad competente para registrarse. ¿Por qué hay tantos que no están registrados en México? ¿Cómo es que logran entrar? ¿Y por qué logran entrar? ¿Dónde está la autoridad? Porque muchos de los que están enfermos, algunos ni siquiera saben los nombres. Yo escuchaba ayer a la secretaria ya de la seguridad o a la directora, no sé qué cargo tenga, y ella decía que todavía no tenían los nombres de los fallecidos, que estaban identificándolos, pero no había una lista de los posibles fallecidos. Entonces yo me preguntaba cómo es que ingresan y por qué con tantos funcionarios de migración, por qué se les cuela 1, 2, 100 y 1000 personas y cómo lo hacen. Adelante. Leonardo, no sé si tienes con quién consultar esta situación, pero me imagino que te vas a lanzar a la tarea en los próximos meses de lograr algún tipo de acuerdo entre gobiernos, que es un poco la tarea que tú te das. ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algo en mente de cómo abordar este tema, crear alguna coalición? Bueno, ¿cómo ves? Lo primero es que estoy solicitando una reunión con la Asociación de Abogados de Refugio de Canadá. Entre eso tengo una persona muy importante en la Junta para ver si Canadá puede presentar una alternativa y sobre todo trabajar con los representantes hispanos que están dentro de la Asociación de Abogados para el Refugio en Canadá y con algunas organizaciones, pero creo que lo primero es que nosotros tenemos que protestar dentro de México. Creo que las organizaciones tienen que
internacionales tienen que decirle al gobierno mexicano que esta situación ojalá que sea la última que se presente, porque realmente el México lindo y el México que nosotros queremos y el México que nosotros respetamos, pues se está tambaleando, porque con este ejemplo, con esta masacre de estos inmigrantes, es una masacre y es un genocidio. Y además, que haya xenofobia sobre los países de Sudamérica y que los mexicanos solamente son los únicos que quieren ingresar a Estados Unidos, pero no quieren que los demás países ingresen. Los mexicanos quieren que aquí los tratemos bien y que les demos estatus migratorio. Pero cuando los migrantes e inmigrantes pasan por el territorio de México, los tratan muy mal, los violan, los roban, los secuestran, los asesinan. Allá en Tamaulipas incineraron hace creo que 2 años a unos guatemaltecos, que fue muy triste. Nosotros nos enteramos de esa situación y nuestra organización estuvo muy pendiente, pero creo que los mexicanos tienen que apoyar a los inmigrantes, aunque no sean mexicanos, y que Estados Unidos y Canadá es un país de inmigrantes para todo el mundo. Aquí no es que los mexicanos vengan a apoderarse de Estados Unidos y de Canadá. Aquí tienen derecho todos los pueblos del planeta a ingresar a Estados Unidos, como yo ingresé, como ingresamos todos nosotros. Porque este es un país de inmigrantes. Aquí los verdaderos propietarios de Estados Unidos y de Canadá son los pueblos de la First Nation, los pueblos originarios. Son los verdaderos propietarios de la tierra de Estados Unidos y de Canadá y de México. Pero los mexicanos tienen que dejar la xenofobia con otros países, dejar la discriminación. Estados Unidos, Canadá y Europa tienen que ir para el planeta. Como nosotros sí recibimos a los estadounidenses y a los canadienses y a los europeos y británicos en Sudamérica y en Centroamérica y en todas partes. ¿Por qué México no toma conciencia que Estados Unidos no es para los mexicanos? Es para los mexicanos o mexicanos y para todos los pueblos del planeta. Todos tenemos derecho de vivir con dignidad y de buscarnos la vida. Creo que es el momento en que México haga una reflexión y haga un debate. ¿Por qué discriminan a los pueblos de Sudamérica? ¿Por qué discriminan a los gobiernos de Sudamérica? ¿Y por qué algunos mexicanos se sienten estadounidenses cuando no somos estadounidenses, no somos canadienses? Si bien es cierto, nos han dado la ciudadanía en estos países, nosotros y respetamos a Estados Unidos y a Canadá y nos hemos portado bien en estos países y hemos sido como productivos en estos países. Sin embargo, creo que México está fallando en el trato con las personas que no son mexicanas, porque no todos son turistas. Cuando llega un turista, abren las puertas y las ventanas porque trae dinero. Pero hay otros que no traen dinero, hay que tratarlos también como gente, como personas. Tengan dinero o no, nosotros tenemos que usar el corazón para entender la situación del hombre y tratar muy bien a la perfección a los hombres, sean pobres o sean ricos, porque la misma necesidad que tiene México de inmigrar, la tienen todos los pueblos. Y además han sido los sistemas políticos los que han fracasado, no los pueblos. Son los gobiernos los que han fracasado. La inmigración está como está por el fracaso de los gobiernos, el fracaso de los sistemas políticos, el fracaso de las organizaciones políticas y de cierta manera han fracasado tanto los politiqueros como los políticos verdaderos. Han fracasado. La democracia está en veremos, no la hemos construido. Para los que nos creemos demócratas y para quienes se creen republicanos, tienen que saber que hemos fracasado. Hay que construir desde nuestro corazón un modelo sin irnos en contra de la democracia ni de la república. Hay que cambiar la mentalidad. Todos hacemos parte de este engranaje terrícola. Todos somos mortales terrícolas humanos y todos vibramos en la misma frecuencia. Blancos, negros, amarillos y de todas las razas. De manera que ya no podemos decir que los argentinos, que los bolivianos, que los peruanos.
es el planeta. Y ahora con estos vínculos importantes y con estas redes sociales nos hemos dado cuenta. Miren la cantidad de muchachos que están presentando videos y todos parecen periodistas y son niños, muchachitos, adolescentes, unas jovencitas que tienen una capacidad y un léxico y se desenvuelven como si fueran mejor que las que se aparecen como profesionales. El mundo nos ha demostrado que todos tenemos la capacidad para producir y para vivir con dignidad. Así es, Leonardo Marín Saavedra. Muchísimas gracias. Estamos cerrando este espacio. Pronto lo vas a ver en diferentes lugares. En tus redes también vas a poner este video. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que pase en los próximos días, en las próximas horas, en cuanto a esclarecimiento de las responsabilidades que le corresponden a los funcionarios de gobierno y a la sociedad civil, por así decirlo también. Pero creo que para terminar sería bueno que no le echemos toda el agua sucia al gobierno de México, porque a veces los errores tenemos que todos aportar para corregir errores y es el momento del cambio, todos. Así es. De eso somos conscientes, Leonardo, de que es algo que nos atañe absolutamente a todos. Señora Michelle White, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, obispo Leonardo, y estaremos en conversación muy pronto. Ojalá que realmente puedan llegar a tener acuerdos que sean en pro de la gente, en pro de lograr un sistema saludable para apoyar la inmigración, que la gente viene en tránsito y poder apoyarlo de una manera digna. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Seguimos en la lucha. Seguimos. Claro que sí. Hasta la próxima. Gracias.